Vamos a ver el día de hoy las funciones del lenguaje. En este caso nos dice que el lenguaje como tal va a tener diferentes funciones. En su momento nosotros vamos a distinguir algunas y vamos a asociar otras dentro de la misma función. Recordemos que el lenguaje como tal es una función que puede solamente el ser humano, ¿verdad? Codificar un lenguaje similar al cual esté hablando. Entonces, en este caso, nos dice que el lenguaje, según los lingüistas, presenta nuestra forma de hablar, presenta una forma de intercambiar información y de cómo el ser humano va a comunicarse con otro. Si nosotros venimos y vamos a hablar de forma oral, es decir, la palabra expresada, con otra persona, esperamos que ella nos entienda. Dentro de esta función, nosotros vamos a emitir perdón, dentro de este diálogo, esta conversación, nosotros vamos a emitir una función, es decir, una intención con la que nosotros nos vamos a referir hacia la persona. Y una de ellas se va a llamar función referencial o emotiva. En este caso, la función referencial o informativa se refiere o se centra en el contexto que busca como tal transmitir información objetiva a la persona que nos rodea. Es decir, yo tengo la intención de informar a otra persona. Por ejemplo, cada vez más personas se mandan a los suburbios. En este caso, nosotros estamos en una conversación y estamos diciendo, ¿verdad? Que cada vez las personas se mudan a los suburbios. Estamos informando a alguien, pero la función referencial, como ya lo dijimos, transmite una información objetiva, una información a otra persona, pues nosotros vamos a transmitir objetos, personas, hechos, vamos a trasladar información relevante hacia otra persona. En este caso, dentro de una conversación, una comunicación, un intercambio que se dé, podríamos estar hablando, por ejemplo, en geografía, ¿verdad? Y aquí mencionamos la capital de Francia es París. Y así sucesivamente nosotros podríamos estar, ¿verdad? Viendo cada una de las capitales que muestra los países. La función referencial es llamada función informativa, ya que se centra en un tema del cual se está hablando o el cual se está abordando. Y en este caso, como tal, ¿verdad? Busca que la otra persona que me está escuchando, pues tenga la información que yo quiero. En este caso, yo me dirijo hacia ustedes y mi intención es informar sobre las funciones del lenguaje y que queden muy claras en ustedes. Entonces, esta sería una función, referencial o informativa porque a mí me interesa que ustedes comprendan sobre el tema del cual estamos abordando. Bueno, dentro de esta función referencial vamos a encontrar que vamos a tener denotación, vamos a utilizar sustantivos y verbos, vamos a tener una entonación enunciativa, es decir, de forma en que yo les dé una afirmación o una negación, porque como estoy transmitiendo información y de modo indicativo. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los rasgos de esta función referencial. Tenemos entonces la denotación, que sería una de las funciones referenciales más frecuentes, es decir, utilizar palabras en sentido denotativo. Recordemos nosotros que las palabras tienen un sentido denotativo y un sentido connotativo. En este caso, el primero, que sería el sentido denotativo, es aquella definición o expresión clara y puntual de la palabra, mientras que el sentido connotativo es un sentido figurado. Por ejemplo, el nuevo presidente de México es de un partido de izquierda. Entonces, en este caso estamos hablando en un sentido figurado, pero yo puedo decir, este, el presidente de México pertenece al partido importante eh, que va a venir a contrarrestar, ¿verdad? Todas aquellas políticas que ya se tenían. Entonces ya estamos aclarando por qué es de izquierda o por qué le llamamos de izquierda, ¿verdad? Sería lo contrario a.
Otro sentido, connotativo, siempre lo hemos, visto, ¿verdad? Que a veces nos dicen: "Bueno, voy a preparar un jugo de naranja con, una naranja y media". Y otra persona podría decir, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo acá sentada? Estoy esperando que venga mi media naranja, ¿verdad? Es decir, la persona que es mi novio, que me está cortejando, con la cual tengo una relación, entonces le llamamos media naranja. Ese es un sentido, figurado, entonces por eso le vamos a llamar connotación. Muy bien, vamos a emplear estos 2, pero regularmente, como mi intención es comunicar, entonces va a ser la denotación, informar clara, precisa a la persona. Puedo utilizar sustantivos y verbos. Sabemos claramente, ¿verdad?, que los sustantivos y los verbos son palabras que nosotros podemos transmitir de forma objetiva en una oración. Por ejemplo, la casa está en venta. ¿De qué estoy hablando? De una casa, ¿verdad? Ese sería el sustantivo. ¿Y qué voy a realizar? Está en venta. Entonces, la venta, ¿verdad? Viene del verbo vender y ahí no hay más que agregar. La casa puede ser de color azul, verde, puede tener 2 pisos, puede tener ventanas o no puede tener ventanas. De todas formas, está muy claro lo que yo quiero decir. La casa está en venta, punto. O sea, no hay más. Que sea grande o pequeña, ya esas son otras cosas que nosotros podemos ir agregando a la información, pero la claridad de la información es que está en venta. Cuando nosotros utilizamos la entonación enunciativa, es decir, queremos en su momento dejar muy claro el enunciado que estamos hablando, es decir, afirmar o negar lo que estamos diciendo en este caso, y por eso utilizamos, ¿verdad? Un tono enunciativo, es decir, un tono claro o, un tono en donde la persona que a mí me va a escuchar, ¿verdad? Va a saber de qué estoy hablando. Dice: "El equipo salió último". En este caso, vamos a determinar, ¿verdad? Que estamos aclarando, estamos afirmando lo que pasó. Modo indicativo. El modo indicativo como tal es un modo que nos va a indicar una acción, nos va a indicar una afirmación o una negación. En este caso, como tal, nosotros buscamos que en el modo indicativo quede clara la información, al igual que la denotación, los sustantivos, la entonación enunciativa, el modo indicativo, su nombre nos dice, indica algo, indica una afirmación o una negación de un hecho o de alguna situación que estemos nosotros hablando. Entonces, en este caso dice la función comienza a las 8. Ahí está muy claro, ¿verdad? De lo que estamos hablando. El sentido primordial de la función referencial es transmitir información clara, precisa, directa hacia la persona de la cual nosotros nos estamos comunicando, que puede ser una o varias personas, pero que le tenga claridad a lo que nosotros estamos diciendo. Y para ello tenemos algunos ejemplos. En este caso, dice, él arribó de la selección, perdón, él arribó de la selección a Venezuela, se producirá en la noche del domingo. Bueno, en este caso, nosotros vamos a dar información y ya nos está diciendo, ¿verdad? Que el arribo de la selección de Venezuela va a estar a las 8. Y ahí no hay otra información más clara que a las 8, vamos a esperar, ¿verdad? El joven tiene 19 años. ¿Cuántos tiene? 19. Y por eso nosotros hablamos en este caso, ¿verdad? De la información como tal que estamos nosotros informando. Estará listo para el lunes próximo. La venta, se perdón, la ventana si la ventana se rompió sin que nadie viera lo que había ocurrido. Muy bien, y entonces nosotros encontramos aquí información muy clara. Dijimos que pueden ser afirmaciones, pueden ser negaciones,
que no dan lugar a que exista duda de lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, la segunda función como tal es una función emotiva o expresiva. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Como tal de la emoción o la expresión, son dos formas que tiene el ser humano de poder expresar sus sentimientos, sus emociones, su estado de ánimo, ¿verdad? Y de cómo él se va a comunicar. Y en este caso, dice que cuando nosotros lo hacemos de forma emotiva, pues estamos, ¿verdad? Compartiendo una emoción. Estoy muy enojado con ustedes. Bueno, se tiene que decir con la entonación, se tendría que tener una cara, ¿verdad? De frustración, de molestia, incomodidad, porque no estaríamos riéndonos, ¿verdad? Ja, 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 es que estoy enojado con usted. Definitivamente contraría la información. Entonces, por eso es emotiva o expresiva. La función emotiva o expresiva es la que centra el lenguaje en la persona que está compartiendo información o está en un diálogo. Es decir, ella transmite la información, está conversando, está hablando, está diciendo y está en este caso, ¿verdad? Transmitiendo posiblemente con gestos, con algunos ademanes, con algunas situaciones faciales, lo que está hablando. Y dice otro ejemplo, me parece genial. Pero si nosotros le colocamos, ¿verdad? Los signos de admiración o exclamación, en este caso, ¿verdad? Podríamos decir, un gusto conocerlo. Y nosotros estamos ya haciendo emotivo, ¿verdad? Esa situación. Yo en un momento siempre puedo ir, ¿verdad? A un funeral, pero no voy a ir, o sea, riéndome, ¿verdad? Aunque sea yo solamente el acompañante. Entonces todo tiene relación de ser. Y aquí los recursos que esta emplea es primera persona, diminutivos y aumentativos, porque como son sentimientos, ¿verdad? Adjetivos calificativos e interjecciones. Bueno, vamos a ver. Primera persona suele parecer bastante, ya que en este caso, como es el emisor siempre quien lo va a expresar, entonces siempre vamos a tener a una voz activa. Y puede ser, en este ejemplo, sé que me van a entender. Entonces yo ya estoy diciendo, ¿verdad? Yo, o sea, a mí me van a entender. Entonces sé que me van a entender. Ya estoy indicando, ¿verdad? Quién habla y qué es lo que yo espero de los demás. Soy feliz, ¿verdad? Ya estoy yo definitivamente diciendo quién está feliz. Hasta podría decir solamente, este, estoy feliz, ¿verdad? Y ahí ya estoy incluido. En los diminutivos y aumentativos, porque en un momento determinado, pues nosotros siempre vamos a hablar como es una expresión o una emoción, ¿verdad? Siempre decimos, ay, qué bonito, tan chiquitito, tan hermosito, ¿verdad? Tan pequeñito, tan, el chiquito, ¿verdad? Entonces todo lo hablamos en, ¿cómo se llama? Diminutivo. O puede ser que lo aumentemos, ¿verdad? Estuvo bellísimo, hermosísimo, ¿verdad? Porque entonces estamos hablando sobre una emoción. Adjetivos calificativos. Nosotros sabemos que los adjetivos, ¿verdad? Expresan un señalamiento de calificación. Me parece una muy buena idea. Entonces yo ya estoy diciendo que que la idea es buena, ¿verdad? Entonces aquí ya le aumenté muy buena, buenísima idea, ¿verdad? Decimos a veces. Entonces estamos calificando las acciones que estamos realizando. También tenemos las interjecciones. En este caso pueden ser espontáneas, ¿verdad? Cuando decimos guau, ah, va, cuando nosotros hacemos alguna expresión que simplemente viene a complementar, ¿verdad? La idea que estamos nosotros emitiendo como tal. Y como son emociones, regularmente son ciertos sonidos que nosotros empleamos. También va a tener una connotación. ¿Se recuerdan que al anterior dijimos que era más una denotación? En este caso va a ser un sentido figurado, porque como nosotros vamos a hablar de emociones,
Entonces, acá ya no va a ser más directo, sino va a ser más figurado. Entonces dice, no eres más que un niño caprichoso. Al final estamos nosotros, ¿verdad? Haciendo un sentido figurado o metafórico. Le estamos diciendo que no es, ¿verdad? Y acá después termina hablando sobre lo que se está realizando. Entonces, nuevamente, el sentido de connotación es el sentido metafórico o figurado, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad? Es que tengo el pensamiento hecho nudos. Pero, o sea, en realidad eso no existe, solo es una expresión que nosotros tenemos y posiblemente lo estamos expresando porque estamos preocupados, estamos tensos, entonces estamos emitiendo una emoción, ¿verdad? Cuando dice, no me toque, porque ahorita no es, estoy que reviento o que estallo. O sea, no podemos, no existe eso, ¿verdad? Pero igual ya estamos emitiendo una emoción y estamos hablando en sentido figurado. O sea, dice, es que yo soy de mecha corta, ¿verdad? Es decir, que no tolero muchas situaciones, entonces tiendo a molestarme con facilidad. Entonces ahí hasta hablando en sentido figurado. Y también utiliza las oraciones exclamativas y las exclamaciones son las oraciones que se van a representar específicamente por los signos, ¿verdad? De exclamación como tal. Y la vez pasada vimos eso, si abrimos tenemos que cerrar un signo, ¿verdad? No solamente vamos a cerrarlo, sino lo hemos abierto y no lo vamos a abrir sin cerrarlo. Y por eso hablamos de exclamación, porque tiene sentido con lo que son las emociones como tal. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, te quiero, felicitaciones. No creo haber visto nunca una mujer tan hermosa. Qué alegría verte. Muchas gracias por toda su ayuda. Bravo. Entonces nosotros ya estamos hablando aquí, ¿verdad? De algunas, dijimos, expresiones que puedan ser exclamativas, otras, ¿verdad? Que puedan ser interjecciones también, ¿verdad? Oh, qué bonito, ¿verdad? Ya nosotros vamos entendiendo. La otra función es la función apelativa o conativa y esta se centra en el receptor. Siempre todas van a ir, en su mayoría en el receptor porque es quien va a emitir la información y sobre eso es que nosotros vamos a poder tener una conversación, una comunicación clara. En este caso, buscamos de la otra persona con la que estamos conversando una respuesta y decimos, entreguen la tarea, por favor. Entonces, ¿qué esperamos que nos respondan? Sí, ¿verdad? Muy bien, o si lo vamos a hacer, o si lo vamos a entregar, pero nosotros necesitamos una respuesta. Nos dice, la función apelativa o conativa es la función del lenguaje que se utiliza cuando intercambiamos la comunicación entre el receptor y el emisor. Es decir, esperamos que cuando yo soy emisor me den una respuesta como tal, ¿verdad? Y a veces decimos, presten atención, está todo claro, hay alguna duda y ya nos dicen sí, no, o todo bien, ¿verdad? Nosotros ya estamos hablando sobre esta función, esperando una respuesta como tal. Los recursos lingüísticos que va a utilizar son los vocativos, el modo imperativo, los infinitivos, oraciones interrogativas, casi que en su mayoría, palabras connotativas y adjetivos calificativos. Bueno, entonces, ¿cuáles son aquellos vocativos? Son aquellas palabras que sirven para llamar o nombrar a una persona cuando nos dirigimos a ella. Escúchame, Pablo. Entonces ya le estoy pidiendo, ¿verdad? A Pablo que me pueda escuchar. Ya le dije, ¿a quién? ¿Y a quién va a escuchar Pablo? A mí, ¿verdad? Porque estoy diciendo, escúchame, Pablo. De un modo imperativo, bueno, cuando nosotros hablamos de un modo imperativo, lo que estamos haciendo es dando una orden o un mandato. A veces decimos ruegos, deseos, un pedido, pero regularmente siempre hablamos en este caso sobre un mandato.
Y regularmente los mandatos es escriban, trabajen, desarrolle, compórtese, siéntese, lea, haga silencio. Y ya nosotros estamos dando un mandato como tal o una orden, si usted lo quiere tomar así, ¿verdad? Dentro de los verbos infinitivos que pueden utilizarse, entonces nosotros vamos a, cuando nosotros en su momento vamos a hablar, por ejemplo, de alguna acción infinitiva, ya sabemos nosotros que van a estar determinadas en ar, er, ir. Entonces aquí ya nosotros dice prohibido estacionar, o sea, ¿qué va a hacer? No se puede estacionar, que es una acción, ¿verdad? Vete a dormir, ya estoy indicando un infinitivo, ¿verdad? este, come. Entonces ya estoy indicando yo una acción, ¿verdad? En este caso. Para ello también dijimos que son oraciones interrogativas. En este caso podríamos decir, ¿todos están entendiendo las funciones del lenguaje? Y yo espero una respuesta, ¿verdad? Ya estoy yo preguntando en realidad si se está entendiendo el tema. Las palabras connotativas, dijimos nuevamente, son frases, ¿verdad? Que en su momento va a tener un significado figurado o un significado metafórico. Regularmente en Guatemala siempre decimos, ¿verdad? No seas burro. O si se cae una persona, ¿verdad? Ay, tan burro que es. Entonces, en este caso solo es un sentido figurado, ¿verdad? La comparación que se tiene de su torpeza con un animalito. Hasta ahí. Los adjetivos calificativos son aquellos que siempre van a dar una referencia de la situación de la cual estamos hablando. Es necesario actuar sobre este delicado asunto. Entonces ya estamos diciendo, ¿verdad? Ya lo estamos calificando, que es delicado, que es importante, que tenemos que tener cuidado con lo que vamos nosotros a tratar. Ejemplos. Cierre la puerta es un mandato. ¿Quién de ustedes es Juan? Es una pregunta. No fumar es una indicación. ¿Pueden atenderme, por favor? Es una pregunta retórica. Lleve dos y pague uno, ¿verdad? Nuevamente estamos informando. Entonces aquí nosotros vemos las expresiones que dijimos en su momento, ¿verdad? Palabras connotativas, interrogativas, calificativos, vocativos en voz activa de la primera persona y tenemos, ¿verdad? El modo indicativo o verbos en infinitivo. Muy bien, vamos a la tercera función, que sería la función metalingüística. Esta dice se centra en el código de lengua, ya que busca codificación del mensaje transmitido. Entonces acá vamos a entender que la capacidad que tiene la persona de dar a entender, ¿verdad? La información hacia los demás. En este caso, también la función metalingüística tenemos que entender que las personas con las que vamos a conversar, a las personas que vamos a informar, deben de emplear la misma lengua, ya que nosotros vamos a entender, ¿verdad? Que de la misma forma en que ellas comprenden o el nivel cognitivo del lenguaje que ellos tienen, pues lo vamos a manejar nosotros. Por ejemplo, a los niños, ¿verdad? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, con los niños de primaria y estuviéramos haciendo un dictado, pues ellos regularmente, conforme van adquiriendo la práctica, van distinguiendo la B de la V, la C de la S, la Z, la Y o Y de la doble L, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre vamos a hacer alusión a que cuando hablamos, ¿verdad? Escriba vaca, escríbala con B de vaca, ¿verdad? Escriba buey, escríbalo con la B de burro, ¿verdad? Escriba blanco con la B de burro, escriba vino con la B de vaca, y ya estamos nosotros haciendo, ¿verdad? Alusión a esta situación, porque la cognición que tiene el niño es muy corta todavía. En cambio, la cognición de un adulto, pues ya dentro de su formación ya puede entender, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un dictado de palabras, vamos a escribir bueno, banano, blanco, vino, ¿verdad? Uva, y
ya él sabe con qué letra, con V o con B va a escribir las palabras. Las funciones que tiene son una función conativa o apelativa, y dijimos que la función conativa o apelativa busca, ¿verdad? Una respuesta. Tiene una función referencial que busca como tal, ¿verdad? Informar a la persona, ya sea de forma, dando una idea negativa o positiva, pero dándole la idea clara. Una función expresiva, es decir, que puede expresar emociones. Una función poética, que su lenguaje, ¿verdad? Es el adecuado o el más idóneo como tal. Una función fática, que busca como tal, ¿verdad? Que toda la información esté comprendida en el mismo intercambio de codificación, y una función metalingüística, es decir, centrada en el código. Nosotros vamos a hablar, pues lo que entonces acá espero es de que todos puedan tener sus 5 sentidos en el sentido, en la idea que entonces la persona, o sea, escuche, ¿verdad? Si yo voy a pasar un audiovisual, pues la persona va a poder observar. Si yo voy a, en un momento determinado, a moldear, no sé, plasticina, y les voy a decir, vamos a hacer una figura, pues lo que espero es que la persona, o sea, pueda, manipularlo, ¿verdad? Con las manos. Entonces, sobre esto es que nosotros hablamos de esta función metalingüística, porque va a ir centrada a la forma expresiva en todos los sentidos que pueda tener con quien vamos a interactuar. Por ejemplo, la primera palabra después de punto se escribe con mayúscula. Esa es una regla que nosotros ya conocemos. La palabra hermoso es sinónimo de bello, entonces ya mi cognición me está diciendo que es una mayúscula, que es un sinónimo. Dice, las palabras agudas se escriben en la última sílaba, por eso solo llevan tilde cuando terminan en N, en la letra S o vocal. Y entonces el niño, si no sabe todavía esta forma de trabajar la tilde, entonces se va a quedar, ¿y cuáles son, verdad? En cambio, yo ya lo tengo, entonces yo puedo decir camión, puedo decir, canción, corrección, y ya sé que va a llevar tilde, porque termina en N. Lección, ¿verdad? Sección. Y entonces yo ya entendí eso, pero eso yo ya lo manejo. Mientras que un pequeño, pues no va a tener del todo esta función metalingüística. Y tenemos ahora la función poética o estética. Y aquí la poesía es una de las principales cuando nosotros vamos a escribir, ¿verdad? Algo, un poema, vamos a escribir una canción, porque viene desarrollado en párrafos, ¿verdad? Estrofas. Y a esto va aunado a la estética. Y la estética, como nosotros lo sabemos, va a ser la belleza, el arreglo. Si hablamos nosotros de estética en una persona, ¿verdad? Va a ser todo el arreglo de la persona, pero como estamos hablando en el lenguaje, entonces se va a centrar en el escrito que vayamos nosotros a realizar. Muy bien, ¿cómo vamos a entenderlo entonces? Dice, te busco en cada esquina, en cada pueblo, y como son expresiones, le coloca coma, pero no sé si es una pesadilla o un sueño. Entonces está emitiendo una expresión a la cual, si nosotros buscamos, pues va a tener una métrica, va a tener una pequeña rima, y por eso es función poética y estética. Muy bien. La función poética también es una función llamada estética, que se utiliza para producir una sensación de estético, de agrado, de belleza o gracia. En este caso, vuelvo a repetir, si fuera en la persona, ¿verdad? Estamos hablando de higiene, de actividades o cuestiones que buscamos en el ser humano, que se arregle, que se peine, que se maquille, que se bañe, que vista bien, etcétera, ¿verdad? Esa es la belleza, por fuera. Pero como nosotros estamos hablando de la belleza en palabras, entonces acá dice, el escrito brillaba, la luna en tus ojos. Entonces el elemento acá central como tal va a ser el escrito que nosotros querramos comunicar, que sea bonito, que sea agradable,
que la entonación y la pronunciación de la palabra, ¿verdad? Al escucharse, pues suene bonito. Y aparte vamos a utilizar, por ejemplo, dentro de este tipo de literatura se van a encontrar entonces poemas, refranes, rimas, entre otros. Por ejemplo, imágenes poéticas, poemas cortos, poemas líricos. Y nosotros ya sabemos, ¿verdad? Cuando se refieren a los poemas. Poemas cortos, de igual forma. Poemas líricos son aquellos poemas que en su momento son cantados, ¿verdad? Por eso es algo en relación a lo lírico como tal. También tenemos acá que para esta función va a utilizar otras, el auxilio, ¿verdad? De otras representaciones del lenguaje. Por ejemplo, tenemos entonces la representativa, su nombre lo indica, es transmitir a la persona en un momento determinado, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Y regularmente a veces hablamos con los ademanes. Si yo hablo del cielo, ¿verdad? El cielo brilla como una estrella y entonces yo voy a señalar hacia el cielo, ¿verdad? Por el mar corren, o sea, yo voy a señalar hacia abajo. Entonces, todo va a ir en este sentido figurado. Una función apelativa, porque yo quiero que lo que yo esté diciendo, o sea, genere en la persona que me está escuchando respuestas. Fática, porque utiliza, ¿verdad? Un canal que las personas a poder interactuar o poder observar de mi persona y van a comprender, ¿verdad? Aquí la metalingüística dijimos, ¿verdad? Que todas las personas que lo escuchen, que lo lean, o sea, comprendan de lo que estamos hablando. Función expresiva, en este caso, ¿verdad? Yo puedo establecer emociones y dentro de los poemas son diversas emociones las que pueden ir conjugadas. Muy bien. Sobre ello, entonces, esta función poética vamos a ver algunos ejemplos. En la casa de herrero, cuchillo de palo. Y aquí ya me está estableciendo un refrán. Es decir, que a veces, ¿verdad? Donde están los especialistas es donde a veces no se queda, ¿verdad? No vamos a encontrar las herramientas adecuadas. Muy bien, estos en refranes podríamos encontrar en poemas cortos, ¿verdad? Ayer pasé por tu casa y me tiraste un ladrillo. A ver si me tiras otro y me construyo un castillo. Esos son los poemas cortos que nosotros conocemos. Y dentro de ellos, pues también vamos a hablar sobre algunas expresiones. Dice, no hay mal que por bien no venga. Y podríamos seguir citando muchos otros ejemplos y ya colocando fragmentos, ¿verdad? De poemas, ya por ejemplo de Miguel Ángel Asturias, de Amado Nervo, de Rubén Darío, etcétera. Y también algunos poemas líricos que podríamos encontrar, ¿verdad? Dentro de la Ilíada y la Odisea, que son los que más tienen este tipo de poemas. Tenemos en la última función, la función fática o relacional. Se centra en el canal de la comunicación y corrobora la comunicación que sea transmitida de forma clara y fluida. En este caso, la función fática como tal va a ser aquella que nos va a relacionar el tipo de lenguaje que nosotros tengamos con las personas. Por ejemplo, en un momento determinado, cuando nosotros hablamos lo que no queremos, ¿verdad? Es que nos interrumpan hasta que terminemos de dar el mensaje. Cuando yo termino de dar el mensaje, entonces espero una respuesta como tal. Por eso es relacional. Fática, porque va a ser directa en lo que quiero decir. Y relacional, porque espero una respuesta de la persona. Entonces yo puedo decir, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Y lo que espero, ¿verdad? Es que me respondan después de que yo di mi mensaje, que me respondan bien o mal, o depende cómo se sientan, ¿verdad? Entonces, sobre esta función, dice que lo que busca, ¿verdad?, es transmitir la información clara, fácil y sencilla, en donde las personas que estén con nosotros, pues rápidamente capten lo que estemos hablando. Y para ello va a emplear saludos, preguntas y uso de una segunda persona. En este caso, como se va a dirigir a otra, pues siempre va a utilizar la segunda persona.
Vamos a entender entonces los saludos, hola, buenos días, buenas tardes, en preguntas, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Qué hora tienen? ¿A qué hora finalizamos? Etcétera. Y para la segunda persona, pues nosotros siempre vamos a entablar la comunicación. Me escuchan, me oyen, estoy bien, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere en segunda persona. Los tipos de formas fáticas son formas de saludo, formas de interrumpir y reanudar una conversación, formas de comprobación, formas de conceder la palabra. Regularmente, cuando nosotros interrumpimos y cuando retomamos la palabra, pues siempre tratamos, ¿verdad?, de pedir la palabra levantando la mano o pedimos permiso. Entonces, en eso se debe de basar esta función fática en que el intercambio o interacción que se tenga con la otra persona sea lo más idóneo y correcto. Entonces acá, buenos días, buenas tardes y todo el mundo responde, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros interrumpimos, pedimos permiso y decimos, disculpe, puedo tomar la palabra y ya estoy interrumpiendo, pero estoy haciendo de forma correcta. No puedo interrumpir a la persona, ¿verdad? Está hablando y dice, mire, la función fática es, sí, y es la que no sé qué, ¿verdad? Y sigue la persona, ¿verdad? Bueno, como les decía, es aquella forma en donde la persona busca, sí, ya lo sabía, ¿verdad? Entonces no estamos escuchando de forma adecuada y estamos interrumpiendo. Y sobre eso es que buscamos, ¿verdad? Que la función fática se dé en todas las conversaciones o en todos los ambientes. Claro que no solo la fática, sino todos los tipos de funciones que vamos a entender. Por ejemplo, buenas noches, buen día, hola, me escuchan, adiós, hasta luego, ¿usted qué opina? Disculpe un segundo, entre otros. Y estos son algunos ejemplos que vamos a encontrar de lo que son las funciones del lenguaje. Vamos a retomarlos entonces. Función referencial, a transmitir conocimiento comprobable. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Ahí no hay otro cambio, ¿verdad? Ya estoy diciendo que 2 más 2 son 4 y no hay una diferencia que pueda decir lo contrario. La función expresiva o emotiva. Dice, al utilizar una expresión sin sentido literal, me muero de calor, ¿verdad? O sea, no, pues no me estoy muriendo ya, pero o sea, es una expresión, ¿verdad? Que yo hago, figurar. Función apelativa, al pedir una información sobre algo. ¿Me dice la hora, por favor? Entonces ya estoy pidiendo algo, ¿verdad? Función metalingüística, al preguntar sobre algo que no se entendió. ¿A quiénes te refieres? ¿Verdad? O sea, no tengo claro. Entonces yo tengo que saber a quién me estoy refiriendo. Uso de la función poética. Pueden ser trabalenguas, dijimos, ¿verdad? Pueden ser poemas, pueden ser refranes. Entonces acá dice R con R cigarro, R con R barril. Y aquel otro que ya conocen ustedes, de Pablito clavó un clavito, el clavito clavó a Pablito. Y entonces nosotros ya conocemos algunos refranes. Algunas preguntas. Al recitar un poema, necesito el mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es ola, sola o ser profundo o solo ronca voz deslumbrante, suposición de peces y navíos. Y este es un verso de Pablo Neruda. Y aquí vamos a encontrar dentro de ella, ¿verdad? Muchos ejemplos. También tenemos la función fática